¿Qué pasa ahí? Buenos días, compadre. Buenos días, compadre. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Esto significa que vamos a hablar de... ¿qué? El campo. Cierto. Bien, pues muchas gracias por sintonizarnos. Aquí laentrevista.com con el compadre Xavier Rosado Echanove. Y hoy pues vamos a hablar acerca del campo y sus vicisitudes. Todas las cosas que suceden por esos lares. Y Xavier, ¿qué es lo que realmente está sucediendo con el campo? Porque pues ahorita vemos que nos quieren devolver a 11 millones de migrantes que se han ido porque pues no encontraban cómo resolver su problema económico, se fueron al sueño americano y ahora les vino un pelos de elote ahí que de repente ya se les volvió el coco. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si esa gente regresa al campo? Pues es gente que tiene mucha capacidad, es gente que sabe trabajar la tierra, porque son gentes altamente productivas que se van allá y encuentran oportunidades y se desarrollan en ese campo, en esa área tan importante como es el campo, ¿verdad? Y paradójico que en nuestro país tengamos mejores tierras, incluso que tengamos mejor clima, tengamos agua y tengamos recursos naturales en abundancia y no le hemos querido dar la importancia que el campo merece. Si bien todos comemos del campo, pero desgraciadamente en nuestro país durante los últimos años sobre todo se ha agudizado la importación de los productos del campo. Es increíble que siendo por ejemplo los mexicanos nuestro alimento básico de hace 10,000 años y en la actualidad sigue siendo el más importante fuente de alimento, que es el maíz, y desgraciadamente tenemos que importarlo. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo y también muchas personas que se han dedicado a estudiar el campo se han hecho esa pregunta de por qué importamos, y desgraciadamente la respuesta está en la corrupción que prevalece y que ha prevalecido durante muchos años en los programas del campo. Cuando tuve la fortuna de trabajar en la Secretaría de Agricultura algunos años, pudimos constatar que muchos de los programas, la mayor parte de los programas que se habían dedicado al campo, habían fracasado, no porque los campesinos no fueran productivos, no porque no hubiera la tierra, no, sino por la corrupción tremenda de que cada peso que se destinaba al campo llegaban 30 o 40 centavos cuando mucho, y lo demás se quedaba en el camino de la corrupción. Es el caso del maíz, que siempre le apuestan las autoridades, le han apostado a las autoridades del gobierno, sobre todo federal, a la importación de maíz. Prefieren importarlo, pagarlo en dólares, que hacer que se produzca en México, porque ahí está el negocio. Lo mismo sucede con el sorgo, sí, y sucede con muchos alimentos. Aceite para cocina también se importa, y se importa porque el negocio es eso, es la importación. Ahí está el gran negocio, comprar esos productos en el extranjero, y allá están los moches a la orden del día, está la corrupción tremenda de miles de millones de pesos. ¿Hasta allá? Sí, es grave. Por ejemplo, el maíz, en la época de cuando fue Jan González, era el secretario, fue director de CONASUPO, él se autorizó la concesión de la importación de granos de Estados Unidos. Era uno de sus negocios, que hasta la fecha ese negocio sigue subsistiendo, ¿no? Recuerdo que el primer director que tuvo CONASUPO se llamó Raúl Salinas de Gortari. Bueno, pues personaje. Por eso te dice todo. Sí, todo lo que importaba. Importó leche radioactiva de Chernobyl, ¿no? Sí, importó leche. Y entonces, Jan González traía grandes cantidades de maíz en sus propios barcos, en sus propios trailers. Y ya que hablamos de historia, recordemos que la Alianza para la Producción, la Alianza por América Latina, acuérdate, y la Producción Verde, y posteriormente vino el Sistema Alimentario Mexicano de López Portillo. Así es, y finalmente nos endilgaron el Ban Rural. El Ban Rural fue una institución creada precisamente para financiar al campo, para brindarle créditos de apoyo, créditos refaccionarios, créditos para el campo, para la producción del campo,
Pues lamentablemente todos sabemos cuál fue el destino de Banrural, que llegaron a decirle el bandidal, porque se volvió una fuente de corrupción terrible. El bandidal. El bandidal, con la danza de millones que se destinaban al campo y que quedaban en manos de unos cuantos. Lo manejaban como subsidios. Sí, subsidios que pues, llegaba una parte o no llegaba, o incendiaban las cosechas a propósito para hacer el negocio con los seguros. Y fue terrible. Nosotros analizamos estos programas porque cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, los gringos le obligaron al gobierno de México, al gobierno de Salinas, a crear apoyos para el campo de México. Procampo. En ese entonces no se llamaba Procampo, sí, todavía se estaba construyendo desde cero el programa. Finalmente se llamó Procampo. Y este programa fue una condición que pusieron los norteamericanos, de que el gobierno de México tenía que destinar recursos al campo mexicano, al agro mexicano, porque decían los norteamericanos, en su lógica, pensaban que les iba a ir muy bien con el Tratado de Libre Comercio, se iban a hacer aún más ricos, y esa riqueza iba a atraer más inmigrantes y se iba a drenar el campo mexicano. Entonces, para frenar esa inmigración, obligan al gobierno mexicano a crear Procampo para destinar apoyos a los productores del campo con el objeto de retener a la gente en el campo y evitar que emigren a Estados Unidos. De tal manera que el programa se diseña para apoyar a los productores. En un principio fueron los productores de maíz. Claro que nosotros nos dimos cuenta que estos apoyos eran muy buenos, pero para los productores, los grandes productores. Como tú sabes, en el norte del país, en las zonas de Sonora, Sinaloa, se siembran miles de millones de hectáreas, se siembran. Ahí los productores son grandes productores, y el Procampo, pues por supuesto, los iba a beneficiar a ellos, y como los ha beneficiado. Pero a nuestros campesinos en la península, en el caso particular de Yucatán, pues nuestros campesinos tienen sembradíos de mecates, 1 o 2 mecates es lo que siembran. Entonces el apoyo era pues insuficiente y inequitativo, y cuando se le hizo ver este problema al entonces subsecretario Telles Questler, que era el programa, pues estaba diseñado con una cantidad fija, una cuota fija, parejo para todo el país, era injusto porque a los productores de Yucatán les iba a tocar muy poco. Y él dijo, este programa tiene que ser un programa de apoyo a los productores. Nosotros lo que pedíamos era un subsidio, compensar con un subsidio por lo pequeño de la estrechez de la economía de los campesinos de Yucatán. Y él nos dijo, no, este programa es para la producción, para los que producen grandes cantidades, es para que sean competitivos ante la situación que se viene del Tratado de Libre Comercio. Y dije, bueno, entonces los campesinos de Yucatán se van a morir de hambre. Y la respuesta fue, que se mueran de hambre no me interesa, lo que aquí es el apoyo es para los grandes productores. Entonces, ese diseño, con esa mentalidad de ser excluyente, bueno, pues ha dado como resultado que nuestros campesinos sigan siendo los más pobres y sigan abandonando el campo, y el campo haya un desperdicio, un abandono total de la actividad. Pero todo el mundo sabe que el campo es un barril sin fondo. Y pues ahorita no solamente es el puro campo, sino que también abarca la pesca. También eso es un problema, es un programa que está adherido a la agricultura y a la ganadería. También otro gran problema del campo son los pesticidas y los transgénicos. Así es, y el campo, como tú dices atinadamente, sí puede parecer un barril sin fondo. Sin embargo, nosotros pudimos constatar en aquel entonces, cuando se empezó a diseñar el Procampo, que se revisó pues, las economías agrícolas del mundo, pudimos constatar y comprobar que los países, mientras más desarrollados son, más subsidian al campo. Así los japoneses, que han logrado un gran desarrollo tecnológico, industrial, subsidian en grandes cantidades al campo. No digamos los norteamericanos tienen a sus agricultores, los tienen en una situación privilegiada. El agricultor norteamericano, pase lo que pase, haya una helada, una sequía, se muera su cosecha, él tiene garantizado el pago de esa cosecha por parte del gobierno, aparte de todos los seguros. Entonces, mientras más un país crece y más se desarrolla, más apoya al campo. Lo que ha pasado en México es que esos apoyos no llegan, precisamente por la corrupción. Ese es el gran problema que tenemos en México, la enorme corrupción y el abuso que han hecho muchos políticos, utilizar al campo como bandera política.
Y recordarás que en nuestro país uno de los sectores más importantes del partido más grande de México, el PRI, pues era el sector campesino. Y muchos políticos... El voto verde. El voto verde, y muchos políticos de ahí lo usaron como trampolín para elevarse a grandes alturas en la política, enriquecerse con esa política. Pero no es lo correcto, es decir, el campo es fundamental el campo. Nos lo decía aquel famoso de nuestro grupo, el doctor Zaremba, que vino de Polonia, decía que ellos habían cometido el error en Polonia de industrializar Polonia y descuidaron el campo. Y cuando se dieron cuenta que el verdadero potencial, la verdadera fuerza de un país está en su campo, está en la producción de alimentos. Y bueno, para eso el mejor ejemplo que tenemos a nivel mundial son los chinos, que son altamente productivos. Ellos tienen garantizada su autoabastecimiento. Los chinos no dependen de las importaciones de alimentos. Piensas que son 1.100 millones de chinos, y más los que en este instante están... Mientras hablamos ya nacieron como 2.000 chinos. Bien, y también ya que tocas el tema de la corrupción y de los liderazgos, ¿y la política? Pues la política ha sido siempre, la política en México, bueno, en la historia contemporánea de México, siempre ha tenido un lugar especial, la política agraria, aquella frase de Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, y realmente siempre ha habido todos los políticos que desde sus campañas siempre están muy pendientes y sus propuestas de lo que van a hacer al campo, pero desgraciadamente cuando llegan al poder pues no instrumentan adecuadamente, caen en improvisaciones. Acordemos como aquel famoso sistema alimentario mexicano que López Portillo iba a producirlo, iba a promocionarlo, iba a presumirlo al extranjero, y supimos cómo nació el sistema alimentario mexicano. Fue con aquella doctora Rosaluz Alegría y con su hijito, el que fue subsecretario. Ellos se reunieron con un grupo de chavos de la Ibero y de ahí inventaron el sistema alimentario mexicano, y fue el gran programa que no existía en realidad, no estaba perfectamente luego a Rosaluz la hace subsecretaria de Planeación y Presupuesto, y finalmente secretaria de Turismo, pero todos sabíamos el affair que te traían ellos dos, ¿no? Sí. Así es. Son cosas que son aberrantes. Pero que surgen así, las publicitan, gastan millones, miles de millones, pero no se instrumentan realmente con estudios, no se acude a tenemos magníficos ingenieros agrónomos en México, tenemos la Universidad de Chapingo, me consta que yo conozco a varios de ellos egresados de Chapingo, son excelentes conocedores del campo, pero no los dejan interactuar, no les permiten realmente apoyar al campo. Acabaron con aquella figura del extensionista, que era un ingeniero agrónomo que estaba en el campo y que estaba transmitiendo los conocimientos a los campesinos directamente. Acabaron con esa figura. ¿Y cuál sería la propuesta? Porque nosotros estamos viendo aquí todo la podredumbre que hay en esta situación. El campo es una lástima porque tenemos millones de hectáreas que pueden ser productivas y que nos puedan hacer como un país emergente en la riqueza, no en el petróleo, no en otras cosas, pero en el campo, e incluso nuestras costas, nuestros mares y todo. Tenemos una diversidad muy, muy grande, sí, en recursos naturales. Yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que el énfasis debe estar en la educación, pero con un énfasis hacia la producción. Y creo que hay ejemplos muy exitosos en el país de grandes productores del campo, que son de la iniciativa privada y que han tenido muchísimo éxito a nivel mundial. Quiere decir que nuestros productos sí sirven y que están muy bien sembrados y muy bien cosechados. Yo recuerdo una ocasión visité ahí en Sinaloa las instalaciones del Fuerte, donde ellos han logrado, de la producción del campo, logran industrializarla. Y ese es el éxito, ¿no? O sea, el campo no es nada más producir, y como hacen a veces nuestros campesinos, de que producen a sentimiento. Dicen, esta vez voy a sembrar sandía, o voy a sembrar papaya maradol. No, la agricultura moderna, antes de sembrar, hay todo un mecanismo de comercialización previa, hay los contratos. Entonces, el campesino contrata un volumen determinado de producto y ya sabe de antemano a quién se lo va a vender y en cuánto se lo va a vender. Entonces, ya el campesino ya no siembra sentimientos, sino ya siembra de manera programada, y el gobierno le da los estímulos oportunamente para que pueda cumplir con sus compromisos. Ahí está la clave del éxito.
Yo recuerdo hace muchos años, estábamos hablando de la época del caldo, que en los Estados Unidos, porque trabajé allá, a través de las aseguradoras agrícolas, ellos mismos les proporcionaban la gente para la pizca de todos los productos, la fresa, la naranja, todos los cítricos, en fin, todo lo que se fuera a piscar para el campo. Y la tecnología pues todavía no era tan avanzada en mecanización para el campo. Pero las empresas aseguradoras les daban a las gentes, o sea, a los propietarios de las tierras, les daban toda clase de la semilla, le proporcionaban la semilla, le proporcionaban la gente, el empaquetado, el envase de todo lo que fueran a producir y la comercialización. Todo en un mismo paquete, esto en el menú, tú escogías esto y esto yo lo voy a hacer. Esto nunca se ha hecho en México. No se hace. Lamentablemente se contamina con la política, compadre. Pero aquí son los intereses particulares. Son los intereses particulares que tampoco tienen el apoyo y tampoco el gobierno está organizado para apoyar a la iniciativa privada como debe ser. Entonces, yo creo que mientras se contaminen los programas del campo o como se contaminan los programas de educación por la política, es cuando ya no hay avance. Yo creo que hay que despolitizar el campo, despolitizar la educación, para que realmente los que saben, los que conocen, conduzcan las políticas agrícolas, agropecuarias, y se evite tanto dispendio, tanta aberración histórica. Y si sumamos cuánto dinero por ejemplo, cuánto dinero se destina para el Procampo, es una cantidad de miles de millones anualmente, y no vemos los resultados. Solo vemos que hay zonas del país que son altamente productivas, pero la inmensa mayoría del territorio no es productivo. Pero ahí tienes tú también que el campo no solamente es la agricultura, sino hay también los apicultores, los avicultores, los porcicultores, la ganadería, los productos derivados. Hay una gran diversidad de cosas que nosotros pudiéramos aprovechar en forma exponencial y en cuanto a ejemplos muy lo buenos, que deja dinero, sí, ¿no? Por ejemplo, la porcicultura, Yucatán, ¿quién se iba a imaginar cuando discutíamos la construcción la ampliación del puerto hace muchos años? ¿Quién se iba a imaginar que el puerto iba a servir para importación de alimentos para cerdos? Y que eso hizo que en Yucatán se desarrollara la industria del cerdo de manera extraordinaria, y que se exporta, exporta, y que se tiene un cordón sanitario para evitar precisamente porque el cerdo está libre de vacunas, está libre de químicos, y por eso tiene gran aceptación, porque es de alta calidad. Bueno, entonces ese es un ejemplo de cuando se ven las cosas integralmente, ¿no? Cuando dices, bueno, voy a crear infraestructura, pero voy a crear infraestructura que sirva a la producción, ¿no? Y eso es el éxito del Puerto de Altura, eso se estriba, más que los cruceros turísticos, no dejan el dinero los cruceros, los que ganan son los dueños de las navieras, porque la derrama que deja un crucero es mínima. En cambio, en el movimiento de carga, sí, el puerto sí le hace altamente productivo al país y a la región. Pero bueno, eso es lo que significa el turismo y la situación de los comerciantes, ¿no? Pero vamos al punto del campo. Te pregunté cuál sería la solución, me dijiste que la educación y que además fuera la mano política del campo. Los líderes son indispensables, son un mal necesario, pero también ellos pueden encauzarse en sus luchas y guiar a los campesinos para evitar que en el campo haya desviaciones. Por ejemplo, un problema que tenemos serio en el campo desde siempre es el alcoholismo. Bueno, entonces hay que instrumentar programas de orientación, de salud pública. Por ejemplo, vemos que nuestros campesinos, y ¿te acuerdas cómo lo constatábamos cuando se inauguraron los caminos rurales? Entraba el camión de cerveza, el camión de la Coca-Cola y el camión de las papitas. Como que se hacía la infraestructura de los caminos y los campesinos cambiaron sus hábitos alimenticios por productos chatarra, ¿no? Que en vez de beneficiarlos se les perjudicaba. Se les perjudicaba. Entonces ese ha sido el gran drama de la reforma agraria, que se repartió la tierra, pero no se les dio
la capacitación, la educación, no se les instruyó a los campesinos para saber administrar el campo. Entonces la reforma agraria pues sí fue un éxito desde el punto de vista de la repartición de la tierra, pero repartir la tierra, si ellos no tenían los conocimientos, pues fue un fracaso. Y lo hemos vivido en muchos órdenes, en las salinas de Celestún, cuando las salinas de Celestún las administraban los ancestros y exportaban mucha sal. Cuando se les entregaron las salinas a las cooperativas, pues no estaban preparados los trabajadores, no tenían el conocimiento de cómo administrar, cómo hacer el negocio, y se vinieron abajo y se acabó la exportación de sal. Entonces, así ha pasado en muchos ramos del campo, ¿no? La falta de administración. Hay falta tantas cosas que si nos pusiéramos a revisar cuánta cosa produce el campo. Todo. ¿Es todo? Todo. Deberíamos darle más importancia. Más importancia realmente el campo y tener líderes honestos. Honestos y comprometidos, realmente gente pues, con ideología realmente revolucionaria, porque si el campo... Últimamente se ha metido una política de la cuestión ecológica para que puedas utilizar tu propia tierra, los ejidatarios y todo. Necesitan una tramitología tremenda. Para el que quiere producir carbón, el que quiere producir madera para muebles o para lo que sea, hay una tramitología tremenda. Ahí hay una corrupción imperante, incluso, ¿no? Y así donde topes también existe ese tipo de cosas. Los agroquímicos que son pues indispensables para evitar plagas y demás, pero estamos tan atrasados que estamos utilizando agroquímicos que ya han sido prohibidos en otros países, ya se eliminaron, y vas a cualquier farmacia de acá, de esas que venden productos del campo, y vas a encontrar una infinidad de productos químicos que están realmente proscritos, que están prohibidos, y se siguen utilizando en el campo, que es veneno para el ser humano. Y contaminación, ¿no? Para la tierra. Sí, contamina. Y para el subsuelo. Y el ser humano finalmente los ingiere, porque ingiere los alimentos contaminados, ¿no? Entonces ese es otro grave problema. También no hay una supervisión, no hay realmente los inspectores que estén vigilando evitar que se vendan ese tipo de productos. Entonces falta atención al campo, falta darle la prioridad que es indispensable, y sobre todo hoy que México enfrenta una situación terrible de la economía mexicana. Cada día es muchísimo más caro estar comprando alimentos en el exterior cuando los podemos producir y sabemos producirlos. Es cuestión de que lo decidamos, ¿no? Pero todo viene con el veneno incluido, ¿no? Así es. Ese es el problema. Bueno, pues con el pesimismo de que el campo, pero vamos a ver el optimismo del campo. Realmente, pues esto es un mensaje que nosotros queremos dar al respecto de qué está sucediendo en el campo. Hay gente buena, hay gente honesta, hay gente honrada que también está haciendo su parte, si no, pues qué comeríamos, ¿no? Así es. Y realmente lo que se necesita es gente que se despoje de esa ambición desmedida que tienen otras gentes y se dediquen a lo que es la producción de la tierra, de la diversidad que podemos tener, aprovechar nuestros climas, porque también es otra de las cosas que nosotros no tenemos, esas grandes heladas del norte, y también pues en las tierras arables. Yucatán no es tan competitivo en ese aspecto, pero sí ya le buscaron a la avicultura, a la floricultura también. Claro. Ya están metidos en ello, están exportando. Si los israelitas hicieron producir el desierto, ¿por qué no se puede producir en Yucatán? Así claro es. Que hay forma de hacerlo producir, la piedra produce. Así es. Y hay zonas agrícolas importantes en el estado y en la región, hay muy buena tierra, hay agua suficiente, el clima es benigno. Tenemos algo que, como decían hace algún tiempo, era un estanque invertido, ¿no? Tenemos suficiente agua. Agua hasta para decir basta. Y bueno, eso es lo que hay que aprovechar. Bueno, pues este es el mensaje que nosotros queremos decirles a ustedes en la entrevista.com. Le agradezco aquí al compadre Xavier Rosado Echanove que bajo su experiencia platiquemos estos temas. Y si usted tiene alguno que crea que es conveniente tratar, háganoslo saber. Nuestra disponibilidad de hablar abiertamente sobre ello, aquí estamos. La entrevista.com es para ustedes.
Muchas gracias, compadre. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, hasta la próxima. Estoy en la política. ¿Que por qué me desvelo y recorro todos los municipios de mi distrito? Y yo les contesto, ¿y por qué no? Si me encanta lo que hago. Que no me pesa remangarme la camisa, comer a deshoras o donar mi suelo. Con tal de ver la sonrisa de los niños, escuchar a la gente y ayudar. Ser legislador es una gran oportunidad de servirte. Y en la buena política lo importante es saber cumplir. Informe Legislativo, Liborio Vidal. Feria Yucatán 2016 del 11 de noviembre al 4 de diciembre. Disfruta de nuestros espectáculos: Dinosauria, Las Vegas Magic Show, Show sobre hielo, New York on Ice, Forever Circus, Circo Aventura y mucho más. Yucatán Week 2016 es la feria de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar.